cualquiera de las guías que les fuimos subiendo, de la CEGO, de la Clínica de Barcelona también está. Como siempre, lo que vamos a ajustar un poco es el tratamiento, ¿tá? A veces hacemos tratamientos un poquito menos invasivos, a veces un poquito más, ¿tá? Según la población que tengamos. Pero cualquiera de ellas están bien para estudiar, en cualquier libro de gine también están, porque estos sí son temas como bien básicos, ¿tá? Son de diagnóstico clínico, ¿tá? Entonces importa mucho el razonamiento que vayamos haciendo, ¿tá? Bueno, cualquier cosa obviamente me frenan. Yo arranqué con una historia clínica como para ir situándonos en la realidad, ¿verdad? En lo que verían ustedes en una historia de emergencia. Esta es una paciente real, ¿tá? Que consultó, tiene 19 años, es de Montevideo, estudiante, consultó el 22 de mayo en emergencia a las 3 de la mañana y el motivo de consulta fue genitorragia. Dígame alguno cómo seguiría con este interrogatorio. ¿Hace cuánto empezó la aparición? ¿La intensidad? ¿La cantidad? Bien, perfecto. El color. Bien. ¿Está acompañado de dolor o de algún otro fenómeno? Perfecto. Si tenía algún test de embarazo hecho. Bien, impecable. Todo eso que dijeron que está perfecto está englobado en la enfermedad actual, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una nemotecnia que se llama ACECOR, ¿tá? O la nemotecnia que quieran, de aparición, cantidad, color, la evolución que tuvo ese sangrado, ¿tá? Esa genitorragia inicia 2 horas previo a la consulta, estando en reposo, es sangre roja, sin coágulos, escasa pero persistente, o sea que lo persiste al momento que consulta. Y de los fenómenos acompañantes, niega elementos de síndrome funcional anémico, que se acuerdan que era astenia, cefalea, mareos, sofenos, acufenos, palpitaciones, no tiene nada de eso. Se acompaña de un dolor en hipogastrio que es permanente, cólico, de moderada intensidad, y no tiene fiebre, ¿tá? Nosotros ahora, porque sabemos el tema, ¿tá? Pero en una paciente que encontremos, o sea, por primera vez en genitorragia, capaz que no sabemos si todavía está embarazada o no está embarazada, ahora lo vamos a ver, ¿tá? Cuando tienen la certeza de que la paciente está embarazada y presenta una genitorragia, además hay que preguntarle si tomó alguna medicación o previo a que iniciara el sangrado, y en el caso de los abortos hay que ver según el contexto en el que estamos, pero muchas veces hay que preguntarle si tomó algo, ¿tá? Alguna medicación, por ejemplo el misoprostol para provocar ese sangrado, ¿tá? Obviamente no se le pregunta al 100% de las pacientes, pero es algo que ustedes tienen que tener en mente, ¿tá? Que a veces, si bien no está en el contexto de IVE, que es una cosa que vamos a ver aparte, que es la interrupción voluntaria del embarazo, a veces las pacientes igual consiguen la medicación, entonces es distinto cómo nos manejamos, ¿tá? Frente a lo que estamos hablando. Pero esa es la enfermedad actual, que bien dijeron ustedes de cómo interrogamos el sangrado, y según eso ya nos vamos a ir orientando a un diagnóstico o a otro, ¿tá? ¿Cómo continúa? O sea, ustedes tienen este sangrado con esas características que leyeron ahí. ¿Qué elementos ahora son importantes para ustedes para llegar a un diagnóstico? Recuerden que por ahora tienen una paciente de 19 años con genitorragia con esas características. No saben nada más de la paciente. O sea, ¿esta paciente no sabemos si está embarazada? ¿O damos por sentado que sí? Ah, bueno, le hacemos una desintoxicación de titulación de la HCG. Bien. Eso es uno. Y después, o sea, iba a ser con el espéculo para ver el origen del sangrado, ¿no? A ver si viene efectivamente del útero o si es vaginal. Bien, perfecto. Primero vamos a ir al diagnóstico de embarazo, ¿verdad? O sea, pueden hacer cualquiera de las dos, pueden topografiar primero, pero como estamos en la parte de interrogatorio, vamos al diagnóstico de embarazo. Del diagnóstico de embarazo, sepan que hay elementos de presunción, lo deben haber leído en el libro de semiología o en la primera guía, porque están en todos lados, elementos de presunción de probabilidad y certeza, ¿tá?
Elementos de presunción son los síntomas, ¿tá? Como que acompañan al principio del embarazo, más astenia, náuseas, vómitos, mastalgia, ¿tá? Que las pacientes pueden presentar junto con el retraso menstrual. O de probabilidad, que es el retraso menstrual, ¿verdad? Si la paciente tiene o no tiene un retraso menstrual, independientemente de si tenemos la beta-HCG o no, es un elemento de probabilidad de embarazo. Y elementos de certeza puede ser la beta-HCG positiva, ¿no? La dosificación, o el tener una ecografía que nos muestre una gestación. ¿Ah? Entonces, sin tener elementos de certeza, nosotros igual nos podemos ir orientando, o por lo menos a plantearnos en un escenario de embarazo, ¿verdad? Esta paciente, yo la ajusté no a la fecha del ingreso, sino a la fecha de hoy para ustedes, tiene una fecha de última menstruación del 2 de junio, ¿tá? Por lo tanto tiene 8 semanas de retraso menstrual. Entonces, hasta demostración de lo contrario, esto va a ser una paciente que por lo menos tenemos que ir a descartar un embarazo, ¿verdad? O a confirmarlo. Y después, muy bien dijo Camila, debemos topografiar la genitorragia, ¿no? Tenemos una genitorragia en una paciente embarazada, entonces vamos a pasar el examen físico. Del examen físico general igual nos interesa la repercusión que ha tenido ese sangrado, ¿verdad? Esta paciente está normotensa, normocoloreada y apirética, es decir, no tiene una repercusión hematológica, está normocoloreada, no tiene una anemia clínica, y está normotensa. Debemos también ver la frecuencia cardíaca, que yo ahí no la puse para decir que no tiene una repercusión hemodinámica del sangrado, ¿verdad? Abdomen, tenía un dolor abdominal, ¿se acuerdan? Está hablando, depresible, tiene un dolor a la palpación de hipogastrio, no se palpan tumoraciones, vamos a ver qué importa después para uno de los diagnósticos diferenciales, y no tiene elementos de irritación peritoneal, que sería una de las complicaciones de las patologías que causan metrorragia de la primera mitad, ¿verdad? Nosotros englobamos como metrorragia de la primera mitad, pero en realidad eso es simplemente un signo, ¿verdad?, de otras patologías que van atrás, que es lo que nos está interesando estudiar, descartar o confirmar. Y del examen genital vamos a hacer todo, ¿verdad? Vamos a ver que el sangrado no venga ni de la vulva ni de la vagina, que en este caso no tenía ninguna lesión. Le ponemos un espéculo, vamos a ver que no sea una cervicorragia, o sea, que no venga del cuello, en este caso es un cuello macroscópicamente sano, y tiene una metrorragia moderada con coágulos, ¿tá? Ya lo vimos, metrorragia es cuando se constata la salida de sangre a través del orificio cervical externo, o frente a la ausencia de otro estigma de sangrado, ¿verdad? Frente a ninguna otra lesión, debemos asumir en una paciente embarazada que el sangrado que presentó fue una metrorragia. Y el cuello, esta paciente tiene un cuello posterior de 2 centímetros de longitud y está permeable al dedo en toda su extensión. Debería estar cerrado, ¿verdad? Y está permeable. Eso es como lo a destacar del examen físico. Así que vamos al razonamiento clínico que ustedes tienen que hacer frente a cada paciente que viene con genitorragia, ¿tá? Primero, esto es una genitorragia en la edad reproductiva, ¿tá? El sangrado puede ser en la edad reproductiva, puede ser en la infancia o puede ser en la posmenopausia. Cada una de ellas tiene sus principales diagnósticos, ¿verdad? En la posmenopausia, si bien lo más frecuente es que sea por patología benigna, siempre debemos ir a descartar un cáncer de endometrio, y en la edad reproductiva siempre debemos ver si es gravídica o no gravídica, ¿verdad? En este caso, que es gravídica, tenemos que ver si es de la primera mitad o de la segunda mitad del embarazo. Los de la segunda mitad ya lo vimos, ¿verdad? Estaríamos planteando una placenta previa, un DPPNI o las hemorragias del trabajo de parto. Así que nosotros nos vamos a situar en la primera mitad por esas semanas de retraso menstrual, que son 8 semanas por la FUM, ¿tá? Obviamente lo podemos corroborar con una ecografía, pero esto es para el razonamiento en el momento que ustedes estén con la paciente. Y de la primera mitad tenemos 3 diagnósticos principales. Aborto como entidad, ahora vamos a ver que tiene diferentes estadios evolutivos, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿tá? Esas son las 3 posibilidades que vamos a ir a confirmar o descartar, y las 3 podemos llegar a ellas por la clínica, ¿tá? Si bien nos vamos a amparar en algunos estudios paraclínicos. ¿Venimos bien hasta acá? Bien, perfecto. Vamos a empezar con el aborto, que es el más frecuente, ¿tá? Se dice que aproximadamente de las genitorragias, o sea, de las metrorragias de la primera mitad, 1 en 10 corresponden a alguna de las entidades de aborto, 1 en 100 a un embarazo ectópico y 1 en 1000 a una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, un poco por frecuencia, siempre empezamos por aborto, ¿tá? La definición, la van a ver, la definición de la OMS en realidad es la finalización de un embarazo o el tener un producto de la gestación que sea menor a 20 o 22 semanas, según la guía que leamos, y menor a 500 gramos, ¿tá? Al momento del nacimiento. Sin importar, o sea, los 500 gramos es un poco sin importar la edad gestacional, ¿verdad? Si se interrumpe a las 22 semanas o 23, pero pesó menos de 500 gramos, lo podemos definir como un aborto, ¿tá?
El aborto puede ser espontáneo o provocado, y dentro de los provocados puede estar dentro de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, dentro del marco de esa ley, o puede estar por fuera, ¿tá? Y no quiere decir que sean ilegales, quiere decir que, bueno, a veces queda por fuera de los límites, ¿tá? De las 12 semanas y 6 días, lo vamos a ver más adelante, o a veces son provocados por patología materna o por patología fetal, ¿verdad? Algunas malformaciones que son incompatibles con la vida, en Uruguay se admite hasta las 14 semanas en un producto de violación, o que tenga una patología materna que le impida seguir adelante con el embarazo, ¿tá? Entonces el provocado no siempre quiere decir que está por fuera de la ley, sino que existen sus excepciones. Lo que pasa es que lo estudiamos diferente, si es espontáneo o provocado, por eso yo les decía que a veces hay que preguntarle a las pacientes si recibieron tratamiento, ¿tá? Y después hay que saber que tiene diferentes estadios clínicos, ¿tá? Que son puramente clínicos, que a veces son difíciles de identificar, ¿tá? Porque se ve, es un continuo, ¿tá? Entonces según el momento donde nosotros veamos y examinemos a la paciente, si detectamos en qué estadio está. Los estadios clínicos son la amenaza a aborto. La amenaza a aborto es el único estadio en el cual es reversible, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que puede continuar con el embarazo, ¿tá? En este caso se presenta con una genitorragia, una metrorragia, pero con el cuello cerrado, ¿tá? O sea, puede tener un decolamiento del trofoblasto, puede tener algún hematoma muy chiquito que está perdiendo el sangrado, pero tiene el cuello cerrado. Eso quiere decir que como no empezó el proceso de dilatación, todavía es reversible, ¿tá? ¿Cuál es el problema de este punto? En que no hay nada para hacer que a nosotros nos haga seguir adelante con el embarazo o que evolucione al resto de los estadios del aborto, ¿tá? Según las causas del aborto, ahora después vamos a ver, pero bueno, a veces se plantea que si se estudia por abortos a repetición y tiene un síndrome antifosfolipídico del embarazo, por ejemplo, que sería una trombofilia, se le puede dar isocoagulación, y a veces con eso ayuda a que continúe. Hay una teoría de una insuficiencia del cuerpo lúteo, yo se las puse ahora después, en el cual se le da progesterona a estas pacientes, ¿tá? Pero no ha demostrado tampoco menor tasa de aborto. Entonces, si bien es el único reversible, nosotros en realidad le decimos a los pacientes que no sabemos cuál va a seguir adelante con el embarazo y cuál va a evolucionar a un aborto, ¿tá? O sea, no nos queda más que esperar. Muchas veces indicamos un reposo relativo simplemente para que el sangrado no las haga sentir mal, pero lo que está indicado es no realizar tareas de esfuerzo como excesivo, ¿verdad? Pero no mucho más que eso, y que no mantengan relaciones sexuales porque eso puede generarle más sangrado y una confusión a la paciente en cuanto al diagnóstico, y además puede generarle un poco más de dolor. Nada más. Cuando sigue, o sea, sigue adelante con el proceso de aborto, entramos en un estado que se llama aborto inminente, ¿tá? Que es cuando el cuello está todo permeable, como el caso de nuestra paciente, y se tactan los restos intracavitarios, ¿tá? Quiere decir que todavía no empezó a expulsar, pero el cuello, una vez que dilata, no se vuelve a cerrar, ¿tá? Igual que lo que habíamos hablado más adelante en la amenaza de parto pretérmino, ¿se acuerdan? Una vez que dilata, esa dilatación no vuelve para atrás. O sea, tratamos de que no avance, pero nada más, ¿tá? Como es inminente, eso va a seguir adelante su curso, ¿tá? Y en un momento vamos a tener un aborto en curso. Entiendan que esto a veces son minutos de diferencia, ¿tá? Entonces por eso depende en el momento que justo agarremos a la paciente. En el aborto en curso se pone un espéculo y se están constatando en ese momento la salida de restos ovulares por el canal cervical. O yo la tacto y tacto restos en el canal, ¿tá? Eso quiere decir en curso. De vuelta, son unos minutos, ¿tá? En el aborto en curso, sobre todo, es un momento como de máximo dolor de la paciente, ¿tá? El aborto va generando como un dolor en hipogastrio, en realidad es el útero tratando de sacar el contenido, ¿verdad? Como toda víscera hueca, y genera un dolor cólico que va aumentando en intensidad hasta que expulsa, y una vez que termina de expulsar, rápidamente disminuye el dolor, ¿tá? Esa es la historia clínica típica. Un dolor tipo cólico que va aumentando junto con el sangrado, y cuando expulsa, que la paciente ve que tiene un sangrado más abundante, con coágulos, incluso con restos, el dolor después empieza a mejorar incluso sin analgesia, ¿tá? Y después tenemos el aborto consumado cuando completó la expulsión, ¿tá? Y eso puede ser un aborto completo, que quiere decir la vacuidad completa de la cavidad uterina, y el cuello se vuelve a cerrar. Entonces a veces ahí sí, sin ecografía es muy difícil diferenciar entre el aborto completo con el cuello cerrado y la amenaza de aborto que también tiene el cuello cerrado, ¿tá?
¿En qué nos vamos a centrar para diferenciar eso? En la clínica. Le vamos a preguntar a la paciente si tuvo en algún momento un episodio de mayor sangrado con coágulos o con restos, o si no lo tuvo. Si siempre fue un sangrado escaso con el cuello cerrado, nos orientamos más a una amenaza de aborto. ¿Tá? O ese aborto puede quedar incompleto. ¿Tá? ¿Qué quiere decir incompleto? Que permanecen restos en la cavidad, o sea que no se evacuó completamente. Esas pacientes quedan siempre con el cuello permeable. ¿Tá? El cuello no se vuelve a cerrar si tiene algo adentro del útero. Líneas generales, ¿verdad? Siempre existen las excepciones, pero en líneas generales es así. ¿Tá? Profe, Sí. una pregunta. ¿El aborto ese incompleto, creo que fue el último que dijo, sería lo mismo que decir del aborto? O sea, ¿sería sinónimo al aborto séptico? No, ahora vamos a ver que se puede complicar con una infección o no, ¿tá? Pero Ok. no es sinónimo. Bien, yo les puse esta tablita acá, que es como para ver la diferencia entre los abortos, ¿tá? Bien, la amenaza de aborto tiene un sangrado escaso, un dolor leve, el orificio cervical externo cerrado, ¿no? Y un embrión que puede estar normal con latidos, porque es una amenaza de aborto. En el aborto en curso, el sangrado es más abundante, como les dije, el dolor es intenso, el orificio cervical externo está abierto, o sea, todo el canal permeable, y puede haber restos de embrión o no, si yo lo veo, ¿tá? Y el aborto diferido, lo vamos a ver ahora después, es cuando no sigue adelante el embarazo, o sea, hay una muerte del embrión, se llama muerte embrionaria precoz muchas veces, a veces lo vemos en la ecografía, a veces todavía no lo llegamos a ver, pero no empezó el proceso de aborto, ¿verdad? Por eso se llama aborto diferido, huevo muerto y retenido, o muerte embrionaria precoz. Hay como muchos nombres para lo mismo, ¿tá? Estas pacientes pueden tener más o menos sangrado, más o menos dolor, según lo cerca que están de empezar su proceso. El cuello va a estar cerrado, con la diferencia de que el embrión, cuando hacemos la ecografía, ya no tiene latidos, o ni siquiera lo llegamos a ver, ¿verdad? O sea, tiene un saco sin embrión. Bien. Vamos a ver eso del aborto incompleto. ¿Ah? ¿Cuál es el problema del aborto incompleto? Que va a tener algún riesgo de complicaciones. El aborto completo no tiene riesgo de complicaciones. Terminó su aborto, completó la vacuidad uterina, hacemos un control y nada más. ¿Ah? Después podremos ir a estudiar las causas de ese aborto, si existen, si hay que cambiar algo. Pero no le genera complicaciones en ese momento a la madre, más allá de las psicológicas de haber perdido un embarazo. ¿Ah? El riesgo de complicaciones a nivel biológico del aborto incompleto va a ser la persistencia del sangrado, ¿tá? Que como sigue el cuello permeable y sigue sangrando porque sigue teniendo restos, puede tener una repercusión hematológica con una anemia, incluso anemia severa, repercusión hemodinámica, shock hipovolémico y muerte. ¿Tá? Hoy en día, que hay mucho menos abortos infectados, la persistencia del sangrado es la principal complicación de los abortos incompletos, ¿tá? Estadísticamente hablando. La otra complicación es la infección, porque quedan los restos intracavitarios, el cuello permeable, entonces hay una subida de gérmenes desde un ascenso desde la vagina, pues una cavidad contaminada, ¿se acuerdan? Y tienen además el medio de cultivo de los restos ovulares, por lo cual genera una endometritis, una endomiometritis, una pelviperitonitis, y ahí sí puede generar un shock séptico y también la muerte materna. ¿Tá? Esto era mucho más frecuente antes de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ah? De hecho, esta es una de las grandes causas de promoción de esta ley, ¿ah? De que antes las pacientes, al hacerlo cualquier edad gestacional, con cualquier tipo de método, no medicación específica, había una alta incidencia de abortos incompletos infectados con una alta incidencia de shock séptico y de muerte. Era una de las principales causas de muerte materna en nuestro país. ¿Ah? Con la ley, por estar dentro del marco de seguimiento, de ver las semanas, de darle medicación y de control después de eso, entonces bajamos mucho la tasa de infección. ¿Ah? Por eso es que bajó a segundo lugar, nada más. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, se hace el diagnóstico clínico porque nosotros le vemos el cuello permeable, ¿verdad? Ese es el diagnóstico clínico de aborto incompleto, pero ecográficamente se puede ver como una línea endometrial engrosada, ¿tá? Ya sea en el momento o en la eco de control que habitualmente hacemos 10 días después del aborto. La línea endometrial engrosada para diagnosticar un aborto incompleto van a ver que cambia según la guía que veamos, ¿tá? Más o menos está entre 15 y 20 milímetros, o sea, más de 20 es que decimos que puede tener un aborto incompleto que requiere algún otro tipo de tratamiento, ¿tá? Menos de eso es una línea endometrial que queda un poco engrosada después del aborto incluso completo, ¿tá? Y que esos coágulos que son muy escasos se van a perder en su siguiente ciclo menstrual, entonces no requiere otro tratamiento, ¿tá?
Se ve sobre todo si el cuello está permeable o no está permeable, y ahí se decide el tratamiento. El aborto incompleto requiere tratamiento, ¿tá? Para evitar esas complicaciones. Si no está infectado, o sea, y está con una estabilidad hemodinámica, o sea, la paciente está bien, tiene un aborto incompleto, pero sin complicaciones, se prefiere siempre el tratamiento médico, ¿tá? El tratamiento médico se hace con misoprostol y se le dan 600 microgramos, ¿tá? En Uruguay vienen de 200, así que son 3 pastillas. Se puede dar subyugal o vaginal, ¿tá? Ya después les paso la tabla con las dosis igual, no se preocupen, ¿tá? Pero ese es el tratamiento médico, se da una única vez y con eso se sacan los restos, ¿tá? Va a sangrar de vuelta la paciente. El misoprostol lo que genera es eso, el sangrado, tiene efectos adversos, que hay que conocerlos, incluso en el IBE, y los efectos adversos del misoprostol son que le puede dar náuseas, vómitos, diarrea y una hipertermia a la paciente, ¿tá? No fiebre, pero una hipertermia. Todos esos efectos se van a las 24 horas de la última dosis de misoprostol, ¿tá? Y en el caso de que no logre con eso la vacuidad uterina, o que la paciente tenga una inestabilidad hemodinámica o una anemia severa, o que tenga una infección, entonces el tratamiento va a ser un legrado, ¿tá? Que es un legrado evacuador complementario, se llama, que puede ser idealmente aspirativo. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado el otro día? Se pone una cánula de aspiración, ¿tá? Y se aspiran los restos, y ahí termina, o puede ser con cureta en el caso de no completar el legrado, ¿tá? Que la cureta es como una cucharita, como de metal, pero de punta roma, que lo que hace es raspa las paredes del útero para sacar los restos, ¿tá? ¿Por qué se prefiere siempre el tratamiento médico? Porque el legrado implica la internación, una anestesia general, ¿verdad? Y tiene riesgos, sobre todo el de perforación uterina, porque el útero está más blando, y el de adherencias intracavitarias, o sea, siempre que nosotros raspamos, ¿se acuerdan que lo vimos como factor de riesgo para placenta previa? ¿Tá? Siempre que nosotros raspamos generamos alguna cicatriz en el endometrio, ¿tá? Y existe una complicación, la máxima que tiene de adherencias, se llama síndrome de Asherman, y es cuando la cavidad queda completamente tapada de adherencias, y eso le genera una infertilidad posterior a la paciente, ¿tá? Y no es por el número de legrados, a veces es en un solo legrado, ¿tá? Entonces, como existen esas complicaciones, y además la anestesia y todo, siempre lo dejamos como segunda línea, ¿tá? Pero sepan que son los dos tratamientos que existen. Si la paciente tiene una anemia severa, no le vamos a generar más sangrado con el misoprostol, ¿verdad? La idea es frenar el sangrado. O si tiene una infección, debemos sacar los restos ovulares, que es donde está la infección, ¿tá? Entonces ahí siempre vamos un legrado y salteamos el paso del misoprostol. ¿Quedó claro esto? Y por el tema de los restos que a veces puede quedar, ¿no le daríamos también antibióticos como profilaxis? Si tiene un aborto infectado, sí. O sea, aborto infectado nosotros le diagnosticamos con un sangrado con fetidez, bueno, por supuesto que la paciente tenga fiebre, ¿verdad? O un dolor al examen físico cuando nosotros la vamos a examinar, un dolor de endomiometritis, o sea, un dolor a la palpación bimanual del útero, o un dolor a la lateralización. Ahí en ese caso le damos antibióticos, ¿sí? Empezamos con el antibiótico 6 horas antes del legrado. En general le damos Unacin y clindamicina, ¿tá? Esperamos las 6 horas de antibiótico y le hacemos el legrado, ¿tá? Y después seguimos 48 horas, igual que si fuera una infección cualquiera. 48 horas, y cuando está 48 horas sin fiebre, la pasamos a vía oral y recién ahí le damos el alta, ¿tá? Eso es cuando confirmamos la infección. Profiláctico no se hace, ¿tá? Porque no está demostrado, o sea, se hacía al principio y después no quedó demostrado que disminuyera el riesgo de infección, ¿tá? Está más demostrado que disminuye el riesgo de infección el lograr la vacuidad uterina, o sea, por ejemplo, darle misoprostol a los abortos incompletos, que el darle antibiótico profiláctico, ¿tá? Al principio de las guías existía así, que por ejemplo en todos los IBE incluso se les daba antibióticos. El aborto infectado sí, obviamente va con antibióticos. Bien. Esto es lo que yo les decía al principio, ¿tá? Que es como un poco antes de, incluso distinto a la amenaza de aborto, por eso yo se los puse en otro estadio, ¿tá? Lo van a encontrar como hubo muerte y retenido, acá en el hospital es la sigla que se usa mucho, el HMIR, ¿tá? Pero en realidad lo más nuevo es decirle muerte embrionaria precoz. Muerte embrionaria precoz quiere decir, bueno, o un embrión que no tiene latidos, incluso a pocas semanas, o un embrión que dejó de crecer incluso antes de que nosotros lo pudiéramos ver en la ecografía, ¿tá? Entonces a veces lo que vemos es un saco gestacional vacío, ¿tá? Porque el embrión tiene menos de 5 semanas, entonces no lo podemos constatar con los equipos que tenemos, pero sabemos que existe, ¿verdad? Que está ahí, y que cesa su crecimiento, ¿tá? Pero que no desencadena
aún, o sea, lo diagnosticamos antes de que se desencadene el proceso de aborto, ¿verdad? Ese es el diagnóstico. Hay dos conductas para hacer con esto. Yo ahora después al final les puse algunos números que se tienen que acordar, ¿verdad? De medidas para poder diagnosticar una muerte urinaria precoz. Puede haber dos conductas con esto. La paciente, acuérdense que en este caso no está sangrando, ¿verdad? Esto es un hallazgo ecográfico. O sea, yo veo la ecografía y veo un saco sin embrión o un embrión sin latidos. Entonces, no tiene ninguna complicación la paciente. No tiene el cuello permeable, no se va a infectar, no tiene sangrado, no va a tener una repercusión hemodinámica y por lo tanto le podemos plantear las dos conductas. Expectante, ¿verdad? La mayor probabilidad que tiene de expulsar sola es entre los 7 y los 14 días, de hecho, el diagnóstico. Después de eso ya podemos pasar a una conducta activa, pero en realidad ya les digo, como está el cuello cerrado y no tiene ninguna complicación, la paciente puede esperar lo que ella quiera para que se dé naturalmente, o se le ofrece un tratamiento con misoprostol con el único fin de acortar ese periodo de expulsión, porque la paciente ya sabe que tiene un embarazo que no va a seguir adelante y por lo tanto muchas, en su enorme mayoría, prefieren acortar ese periodo hasta que empiece a expulsar, por un tema también de, entre otras cosas, como de salir de eso, básicamente, y si no de organización, ¿verdad? Porque nosotros lo que no le podemos dar es qué día va a empezar a sangrar o qué día le va a empezar a doler, ¿tá? Entonces muchas prefieren el tratamiento con misoprostol como para ya conocer qué es lo que le va a pasar y saber y salir de la incertidumbre, ¿tá? Obviamente para ofrecerle un tratamiento con misoprostol debemos asegurarnos de que esa paciente tuvo un HMIR, y acá está la importancia de los números y las medidas, ¿verdad? Si nosotros no estamos convencidos de que ese embarazo no va a seguir adelante, nunca le podemos dar misoprostol, ¿verdad? Porque le estaríamos generando en nosotros un aborto provocado. ¿Entienden eso? Así que es muy importante el diagnóstico, ¿tá? Y acá les doy algunos números. Primero, que para nosotros ver un saco gestacional por vía transvaginal, o sea, en la ecografía más precoz, necesitamos una beta-HCG de más de 1000, ¿tá? Si la beta-HCG está por debajo de eso, le decimos a la paciente que le hacemos un seguimiento con beta-HCG y la vamos dosificando cada 48 horas, pero no le podemos decir que no va a tener un saco gestacional intraútero, ¿tá? Porque menos de eso se puede no ver y que sea totalmente normal. Ese es el primer número que se tienen que acordar, ¿tá? Esto es para la vía transvaginal. La beta-HCG en un embarazo viable duplica cada 48 horas, ¿tá? Nosotros le podemos pedir, la paciente 48 horas más tarde se hace otra y vemos si viene en ascenso, por ahora es un embarazo viable, si quedó en meseta, ahora lo vamos a ver más adelante, o si empieza a disminuir, ¿tá? Y después los otros números que hay que acordarse es esto. Para visualizar actividad cardíaca sin ningún lugar a duda en un embrión, debe tener un LSC de 7 milímetros, ¿tá? Si yo tengo un embrión que es menor a 7 milímetros y no le veo actividad cardíaca, no puedo asegurar que no la vaya a tener, ¿tá? Por lo tanto, le tengo que decir a la paciente que tenemos que esperar y repetir esa ecografía, ¿tá? O sea, si tiene menos de 7 milímetros, no le puedo dar un diagnóstico de huevo muerto y retenido, ¿verdad? No le veo actividad cardíaca porque todavía es muy chiquito para ver, ¿tá? Ese es el primer número que es importante. Y el otro número que es importante es este, ¿tá? El diámetro del saco gestacional. Estos son todos valores a los que se ha llegado a un consenso, no son los únicos valores, ¿tá? Habitualmente, en la enorme mayoría de los casos, yo veo actividad cardíaca antes de los 7 milímetros, ¿tá? Lo que pasa es que lo que se hizo fue como con tablas de los valores de todos, teniendo cualquier ecógrafo y cualquier experiencia, bueno, cuál fue el número seguro en el cual yo, si por encima de eso no lo veo, le puedo decir con certeza a la madre que este embarazo no va a seguir adelante. ¿Entienden cómo es? O sea, menor de eso yo lo puedo ver, pero tengo que esperar ese número para decirle con certeza de que no lo veo, ¿tá? O sea, va por la negativa. El saco gestacional lo mismo, ¿tá? En un saco gestacional de 25 milímetros, yo debería ver una vesícula vitelina, por lo menos en su interior, ¿tá? Y podría haber un embrión también, pero por lo menos una vesícula vitelina. Si yo tengo un saco gestacional que es mayor a 25 milímetros y no veo ninguna de las dos cosas, entonces puedo tener certeza, nada se acerca al 100%, pero tener certeza de que no se va a generar esa vesícula vitelina ni ese embrión, ¿tá? Así que 25 milímetros de saco y 7 milímetros de embrión son como mis puntos de inflexión para yo decirle a esa paciente que el embarazo no va a seguir adelante, ¿tá? ¿Cómo se hace el control si no llego a esos números? Le repito la ecografía en 10 días, ¿tá? Tengo que dejar pasar por lo menos 7 a 10 días entre una ecografía y la otra para generar algún tipo de crecimiento, ¿tá? Si no le vi actividad cardíaca y 10 días más tarde sigue del mismo tamaño, ¿tá? Y tampoco le veo actividad cardíaca, entonces ese embarazo no va a seguir adelante, ¿tá? Porque habitualmente el embrión tiene que haber crecido unos milímetros.
¿tá? Siempre tiene que haber crecido unos milímetros y el saco también. Entonces, si a los 10 días la ecografía está exactamente igual, bueno, entonces ahí le puedo decir con certeza a la madre que ese embarazo no va a seguir adelante. ¿Entienden eso? Profe, ¿qué era CRL? Es la longitud cefalocaudal. Ah, está. ¿Está? Esos son como los números importantes, eso me interesa que les quede claro. Y esto, yo después igual se las paso la diapositiva. Esto es el tratamiento, los que usamos ahora, ¿tá? Que son los regímenes de la FIGO, que en realidad son los que lo marca, este es el más actualizado, que es el de 2017, y si ven, nos dice exactamente qué dosis tenemos que usar de misoprostol en cada caso, ¿tá? Entonces, no es al azar. Entonces, por ejemplo, en la interrupción del embarazo son 800, o sea, son 4 comprimidos cada 3 horas, ¿tá? Según la vía, acá están las vías, ¿tá? En muchos casos la vía vaginal y la subyugal o sublingual son exactamente iguales. El aborto diferido, que sería el HMIR, es esto, ¿tá? El 800 o el 600 según la vía, cada 3 horas, y en el aborto incompleto el 600 vía oral, eso que les dije acá, una sola vez, ¿tá? Y después acá más adelante en las otras tablas tienen lo que utilizamos según las semanas en las que estamos, ¿verdad? O sea, ya les dije, por las otras complicaciones que se pueden dar de otros tipos de abortos, ¿tá? Entonces, la dosis de misoprostol que se puede utilizar. Utilizamos estas guías porque de esta forma estamos todos utilizando el mismo tratamiento y es lo que está comprobado que genera menos complicaciones y más beneficios, ¿tá? Obviamente, en casos particulares se puede escapar de estas guías, ¿tá? Pero lo que tratamos de hacer siempre es ir a la tabla de la FIGO, que es la que más lo actualiza, ¿tá? Porque recibe los datos también de qué efectos adversos generó, si generó alguna complicación, si apareció alguna complicación nueva, etc. ¿tá? No es para que la sepan de memoria, nosotros la estamos mirando, ¿verdad? Lo que tienen que estar de memoria son esos que le di del aborto incompleto, ¿ah? O del aborto diferido, porque después el resto nosotros los vamos a mirar también. Una pregunta, Patricia. Sí. Casi siempre, digamos, en el tratamiento como que hablaste nomás del misoprostol, capaz que medio redundante, pero las prostaglandinas ya no sean más o... Es eso, el misoprostol son prostaglandinas. Da. ¿Tá? Bien, había otros fármacos que en realidad no demostraron ni tanta eficacia y más efectos adversos, y por eso es que ahora se utiliza a grandes rasgos casi siempre el misoprostol. ¿Tá? Bien, causas, les puse, hay una lista enorme de causas. ¿Tá? En el aborto espontáneo precoz, el 50% son sin causa conocida, ¿tá? O sea, no están estudiados tampoco, muchos pasan hasta desapercibidos del diagnóstico, se cree que el 80% de las mujeres van a tener algún aborto espontáneo alguna vez en su vida, incluso a veces sin saberlo, ¿tá? O sea, en 4 semanas todavía no llegó ni un retraso menstrual y se perdió un embarazo y pasó desapercibido como una menstruación. Si bien ahora la beta-TCG y los test de orina son cada vez más sensibles, entonces cada vez dan más precoces, bueno, puede pasar y entonces nos quedamos sin causa, no se van a estudiar, ¿tá? De las otras que existen, bueno, muchas de ellas son genéticas o cromosómicas, o sea, del otro 50%, la mayoría, y por eso es que no tenemos un mecanismo para frenar ese aborto espontáneo, estaríamos frenando tal vez algún síndrome genético o algún síndrome cromosómico que sería incompatible con la vida, y por eso es que naturalmente se frena el crecimiento de ese embarazo, y por lo tanto no está bien detenerlo, igual no lo podemos diagnosticar a esas semanas. El SAFE o alguna trombofilia, ¿ah? Infecciones del primer trimestre o preconcepcionales que generen abortos, eso hay muchas, alteraciones del endometrio, una incompetencia cervical, lo vamos a ver, lo vemos más adelante igual, pero quiere decir la incompetencia del cuello para mantener el embarazo, ¿ah? La historia natural, ¿se acuerdan que era primero un parto pretérmino, ¿verdad? Y cada vez una interrupción del embarazo de la edad gestacional es más precoz, o sea, el primero, por ejemplo, nació a las 32 semanas, el segundo a las 28, el tercero a las 22, por ejemplo, ¿tá? Esa es la historia clásica de incompetencia, o sea, en el siguiente embarazo siempre va aguantando cada vez menos. Y la insuficiencia del cuerpo lúteo, que se las puse ahí con un signo de interrogación, porque hasta el año pasado o el anterior era una de las teorías bastante fuertes, y por eso se le daba progesterona a estas pacientes como para suplementar lo que no estaba generando el cuerpo lúteo y con eso disminuir la tasa de aborto, y el estudio terminó en que no disminuye la frecuencia del aborto, y entonces se le da progesterona muchas veces porque, nada, para hacerle un tratamiento a alguien que no le podés hacer nada y no le genera mal, pero sabemos que no disminuye la tasa de abortos, ¿tá? Por eso quedó ahí con un signo de interrogación. Bien, hasta acá aborto. Vamos a empezar con embarazo ectópico, ¿tá? Sí, es la orden. ¿Sigo con ectópico?
Dale. Bien. Bueno. El embarazo ectópico es, como les dije, menos frecuente, ¿verdad? Y es el producto de la gestación que se anida fuera del útero, ¿tá? La localización más frecuente, el 95%, es a nivel de las trompas de falopio, pero hay otras, ¿tá? O sea, el 95% está acá, ¿tá? De los cuales ampular es el 80%, ¿tá? Pero puede estar en cualquier lugar de la trompa. Otros, ovario, cuello uterino, cuerno del útero, ¿tá? El cuerno del útero es esto, entre el útero y la trompa, o una localización abdominal, o en la cicatriz, si tiene cicatrices del útero, en la cicatriz de la cesárea, ¿tá? Esto es un embarazo no viable. Van a ver que existen publicaciones en internet de todo tipo y color, tipo embarazo uterino de 24, 28, 32 semanas, que nació y es un bebé divino, pero sepan que es la excepción, ¿tá? La total excepción, porque es un embarazo no viable, ¿tá? No hay un lugar fuera del útero que pueda insertarse la placenta, que vaya a avanzar junto con el útero sin generar ninguna complicación y que pueda mantener ese embarazo vivo, ¿tá? Hasta una semana de edad gestacional viable. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones? El mayor riesgo es la hemorragia, que va a ser siempre intraabdominal, ¿tá? En general lo que pasa es que crece a nivel de la trompa, ya les traje unas imágenes para ver, se inserta ahí el trofoblasto, va creciendo hasta que en un momento, como la trompa no es extensible como el útero, ni puede aumentar mucho de tamaño, se rompe, ¿tá? Y cuando se rompe empieza a sangrar y genera un sangrado intraabdominal, ¿tá? Es un sangrado abundante, genera un hemoperitoneo abundante, con irritación peritoneal, repercusión hemodinámica, shock hipovolémico y la muerte de la paciente, ¿tá? Habitualmente los detectamos mucho más precozmente ahora con la ecografía y con la beta-HCG, y al primer dolor nosotros lo primero que vamos a hacer es constatar que el embarazo está dentro del útero, ¿tá? Entonces, como se diagnostican más precozmente, tenemos menos complicaciones, pero esa es la complicación que tiene. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se ve que las técnicas de reproducción asistida, no sabemos si, yo les puse después abajo esterilidad, si es porque en las pacientes con esterilidad ya tienen alguna alteración endometrial, y entonces por eso es que la técnica de reproducción asistida en realidad fue porque lo requirió por su esterilidad y por eso es mayor riesgo, pero se ve que en esa población tiene mayor riesgo de embarazo ectópico. El empleo de métodos anticonceptivos como el DIU, ¿tá? Van a ver que el DIU genera mucho menos embarazos que cualquier otro método anticonceptivo, pero de los embarazos que genera te dice que tiene mayor riesgo de tener un embarazo ectópico, porque el DIU está ocupando la cavidad, entonces se va a insertar en otro lado. La enfermedad inflamatoria pélvica, porque genera alteración de lo que son las trompas, o sea, los anexos en general, pero sobre todo las trompas, entonces después es difícil que pase ese producto al útero. Embarazos ectópicos previos, por lo mismo, porque son trompas alteradas. La cirugía abdominal previa, especialmente la tubárica o cerca de las trompas, porque genera adherencias y eso va a dificultar el pasaje para la anidación dentro del útero. Bueno, esterilidad, endometriosis, por las adherencias exactamente igual, y el tabaquismo, ¿tá? Son los principales factores de riesgo para un embarazo ectópico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Es una metrorragia escasa que tiene mucho mayor repercusión hemodinámica de lo que nosotros vemos el sangrado, ¿entienden? El aborto es acorde, yo veo mucho sangrado, va a tener más repercusión, veo poquito sangrado, no tiene repercusión. En este caso no, el sangrado está intraabdominal, entonces lo que le va a dar es una reacción decidual, o sea, cuando muere el embarazo adentro del útero y se rompe la trompa, genera como un sangrado de ese endometrio que estaba un poquito engrosado por el embarazo, pero el sangrado es mucho más escaso, ¿tá? Pero con gran repercusión hemodinámica. Puede tener una tumoración parauterina, por eso es importante el examen físico, ¿tá? Yo lo puedo detectar, el embarazo ectópico al tacto vaginal, y puede tener una irritación peritoneal secundaria al hemoperitoneo si el embarazo ectópico está complicado. Sí. En el estudio ecográfico, si le hago ecografía, se puede ver una imagen sugestiva de embarazo ectópico, ¿tá? Pero con la clínica, ante la duda, paciente en edad reproductiva, con un sangrado, una tumoración parauterina y repercusión hemodinámica, eso es un embarazo ectópico, ¿tá? Hay que buscarlo. ¿Puede tener otra cosa? Sí, puede tener una irritación peritoneal porque justo tengo una apendicitis, ¿tá? Pero no importa. Edad reproductiva, si tiene una irritación peritoneal, yo voy a buscar el embarazo ectópico, ¿tá? Si tiene una beta negativa, seguimos adelante, pero hasta demostración de lo contrario, búsquenlo, porque es la principal causa. Estén en el Pereira o no en el Pereira. ¿Cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Eminentemente la cirugía, ¿tá? Es una cirugía de urgencia, obviamente según la repercusión, si la paciente está en un shock hipovolémico, de emergencia, si no, de urgencia, ¿tá? Y el gol estándar es la salpingectomía, que quiere decir extraer la trompa que tiene el embarazo ectópico, ¿tá? Quiero que se queden con eso, ese es el tratamiento. ¿Hay otros? Sí, hay otros, ¿tá? La salpingostomía es abrir la trompa y sacar solamente el embarazo ectópico, ¿tá? Y después cerrar la trompa de vuelta.
Se reservan casos seleccionados, en los cuales la otra trompa o no esté presente o esté realmente muy afectada por alguna otra patología, y la paciente esté fuera como de alguna posibilidad de tratamientos de fertilización para después, ¿tá? Entonces sacándole las dos trompas, yo la estaría dejando estéril. Ya les digo, son casos muy seleccionados, y ahora con la ley nueva de fertilidad mucho menos, ¿tá? Porque la mayoría de las pacientes tienen acceso después a tratamientos de fertilidad. Entonces dejarle la trompa implica dejarle alto riesgo, altísimo riesgo de tener de vuelta un embarazo ectópico, ¿tá? Entonces por eso les digo que la van a leer, por eso se las puse, pero no es lo que está, no es lo que elegimos. Bien. Existe también el tratamiento médico para el embarazo ectópico, ¿tá? Que se reserva en pacientes que están muy bien hemodinámicamente, obviamente, a las cuales yo no le quiera hacer una cirugía por el tipo de paciente que es, tal vez tenga muchas más adherencias, o tenga muchas cirugías previas, o tenga alguna complicación, y tiene esas indicaciones. Tiene que ser una tumoración menor a 4 centímetros, con una beta-HCG menor a 3000, y un embrión sin latidos, ¿tá? Entonces en esas pacientes, también muy seleccionadas, se puede plantear el tratamiento médico. Hay muchos tratamientos médicos. La inyección de potasio, metotrexate local o general, ¿tá? Pero el que está más indicado es el metotrexate, ¿tá? Por eso se los puse ahí. Y el otro tratamiento es las medidas para revertir esa repercusión hematológica o hemodinámica, ¿verdad? Suero, glóbulos rojos si se necesita, y la monitorización de los signos vitales, ¿tá? Bien, esto se los puse por si por ahora no vienen al blog, para que sepan cómo funciona si nunca entraron. Esto sería, no es el de acá, ¿tá? Pero para que vean, este es el carro de la laparoscopía, ¿tá? Por eso la imagen, el ginecólogo opera así, del lado izquierdo de la paciente, porque nos queda la mano mirando hacia la pelvis, ¿verdad? O sea, hacia acá, este es el ayudante, y siempre tenemos un ayudante en la vía baja, se llama, que es el que nos ayuda a la movilización del útero, ¿tá? Los trócares en laparoscopía, porque es el gol estándar para el tratamiento del embarazo ectópico, si se puede, es la laparoscopía, si no se puede, será por vía abierta. Se pone un trócar a nivel umbilical y 2 trócares en las fosas ilíacas, ¿tá? Bien, y acá les puse unas imágenes para que vean cómo se vería, ¿tá? No son las mejores y no son nuestras, porque las nuestras no las tenían. Esto así se ve el hemoperitoneo, ¿verdad? Esto es el útero, intestino, estos son los ligamentos redondos, acá atrás están las trompas y los ovarios, ¿tá? Y todo esto que se ve acá negro es sangre de un embarazo ectópico. ¿Tá? Bien, abrir la trompa y está sacando en este momento la embarazo engrosada con el embarazo, ¿tá? Y esto blanquito. ¿Quedó claro esto? Creo que no sé si fue a mí o si se nos trancó a todos. Ah, No, a mí Se me también trancó se me también. A mí también. ¿Dónde se le trancó? ¿Qué querían hablar? Desde ¿Dónde que se le trancó? dijiste la Porque como sangre en el llamaron por teléfono. peritoneo, Está. Bien. lo viste Acá. Sí, yo me quedé en el hemoperitoneo. Está. Esto es el hemoperitoneo. Esta foto de acá abajo es la salpingostomía, o sea, está abierta la trompa, que es esto que viene acá, y lo que están tratando de sacar es solamente el ectópico, ¿tá? Que es lo que les digo que no se hace. Esto es el útero, ovarios, esto blanquito que va acá, y esto es una trompa engrosada ya con el embarazo ectópico puesto ahí, ¿tá? Para que vean cómo va quedando. Vieron que se empieza a hinchar, está hipervascularizada, por eso sangra cuando se rompe, y en un momento esto se rompe, y todo esto empieza a salir sangre al peritoneo, ¿tá? Y para que vean más o menos cómo se ve. Bien, y ya estamos terminando, ¿tá? Este es el último, que es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿tá? La enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de enfermedades, ¿tá? Lo van a leer, siempre está en el último, en el capítulo, ¿tá? Y lo que está dada por la proliferación anormal del trofoblasto, ¿verdad? De la placenta, ¿tá? ¿Cuál es el problema que tiene? Que son potencialmente invasoras, pueden invadir en el útero, o sea, el miometrio, y pueden generar metástasis, ¿tá? Y por eso es que se controla.
Histológicamente las dividimos en estas, en la neoplasia trofoblástica gestacional, neoplasia, o en la mola hidatiforme. La mola puede ser completa o parcial. Parcial quiere decir que se forma feto y además la mola. Y en la neoplasia puede ser una mola invasiva, un coriocarcinoma o tumores del lecho placentario o trofoblástico epitelioide. Estas, la neoplasia trofoblástica gestacional, se trata con quimioterapia, con metotrexate también y con quimioterapia, y las trata el oncólogo. Nosotros tenemos que diagnosticarlas para poder derivarlas. Y las molas, completa y parcial, sí son nuestras, y nos vamos a centrar en ellas. ¿Cómo es la clínica de la mola? Bueno, da una metrorragia de la primera mitad también, con un dolor en hipogastrio que no es cólico, es más tipo permanente, leve, moderado, está presente como siempre, y es por el tamaño, por el aumento de tamaño del útero sobre todo. Puede dar vómitos o una hiperemesis gravídica, que son vómitos aumentados en el embarazo, que genera, es una intolerancia digestiva que genera una disionía, deshidratación, descenso de peso y cetonuria, y esto es porque estas pacientes tienen mucho más elevada de lo normal la progesterona, y mucho más elevada de lo normal la beta-HCG, y esa elevación de la beta-HCG mayor a lo normal le va a dar vómitos en hiperemesis. El útero va a estar aumentado de tamaño con respecto al retraso menstrual que tenga la paciente, o sea, va a parecer un embarazo más grande en el examen físico que lo que realmente es por el retraso menstrual. Y cuando la paciente tiene sangrado, a veces expulsa vesículas hidrópicas, yo ahora se las muestro, y eso, si la paciente dice que expulsa vesículas, o yo lo veo, es patognomónico de una mola. Patognomónico quiere decir que, sin lugar a dudas, una mola, es lo característico. No está siempre, pero cuando está, no me genera dudas del diagnóstico. Los factores de riesgo, esto es una enfermedad cromosómica, los factores de riesgo son la edad materna avanzada o el antecedente de haber tenido una mola previa, y de la paraclínica lo que voy a ver es, en la ecografía, una tormenta de nieve o panal de abejas. Yo ahora les traje una foto para ver cómo se ve, es como toda la placenta con vesiculitas, entonces se ve como dos puntitos blancos. Se le pide a todas igual, ¿no? A todas las metrorragias de la primera mitad, pero hemograma y grupo sanguíneo. Recuerden que todo sangrado en el embarazo lleva el WinRho si tiene RH negativa la madre, así que el grupo sanguíneo va en todas. La crasis, funcional hepático y renal, va en esta. Determinación de la beta-HCG, que ya les digo puede estar mucho más aumentado, y se usa después para el seguimiento, una vez que yo traté la mola. Una radiografía de tórax y la función tiroidea. Esto puede dar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, entonces lo debo ir a buscar. Y la radiografía de tórax porque puede invadir y generar una metástasis pulmonar, y por eso se hace radiografía de tórax basal. Así se ve la mola en la ecografía, esto es lo que le dicen tormenta de nieve o panal de abejas, vieron que se ve esto así como negrito, estas son las vesículas, y así se ve la mola en anatomía patológica, esta es una mola completa, y estas vesículas que se ven acá, es lo que la paciente puede decir que expulsó, entonces ahí ya sabemos que sí o sí es una mola. A grandes rasgos, esto no lo tienen que acordárselo, pero para que sepan por qué se produce, una mola completa se produce porque, o sea, es diploide, o sea, cromosomas tiene la cantidad que tiene que tener, pero es un óvulo vacío con un esperma que duplica, o un óvulo vacío con dos espermas, así se produce ya desde el la fecundación, y entonces esto es una enfermedad que va desde el principio. No entiendo, es urgente. Sí. Deme un segundo, para que... Bueno, perdón. ¿Cuál es el tratamiento para la mola? La mola vieron que va más rápido porque es la menos frecuente y la menos complicada. El tratamiento de la mola es el legrado aspirativo. Está contraindicado el tratamiento médico con misoprostol. Le hacemos siempre legrado. En el legrado se puede usar uterotónicos si existe hemorragia post-evacuación. El útero está muy grande, entonces cuando yo lo evacúo a veces sigue con un sangrado persistente, que ahí sí le puede generar repercusión materna, entonces le puedo dar uterotónicos en el momento. Y en casos seleccionados, que la paciente haya tenido más de un caso en mola, que no tenga deseo de paridad posterior,
que sea una mola, un útero muy aumentado de tamaño, muy complicado, se puede llegar a necesitar una histerectomía, o sea, sacar el útero, ¿tá? Casos seleccionados, pero lo principal es el legrado aspirativo. Una vez que hacemos el legrado y sacamos eso, obviamente fue un embarazo no viable, se determina semanalmente la beta-HCG hasta que quede negativa, ¿tá? Y se debe evitar un nuevo embarazo durante el seguimiento. Entonces es clave, en este caso, un buen método anticonceptivo para esta paciente, ¿tá? O sea, no puede buscar otro embarazo mientras que esté en el seguimiento de beta-HCG, ¿tá? Después van a leer en las guías, pero no importa que ustedes lo sepan, que si esa beta-HCG sigue positiva después de 6, 8 semanas, incluso se sigue mensualmente durante los 6 meses, y en el caso de que no logramos una negativización completa, también hay que hacer un tratamiento en oncología, ¿tá? Pero eso no se los puse porque ya no lo tienen que saber. Bien, y esto para terminar, ¿tá? Como yo no tenía el Schwartz, la tablita se las hice yo, a grandes rasgos, la diferencia entre el aborto, el embarazo ectópico y la mola, ¿tá? En el aborto el tamaño uterino está acorde al retraso menstrual, en el embarazo ectópico va a estar menor al esperado, porque el embarazo se generó fuera del útero, y en la mola va a estar aumentado. La hemorragia en el aborto es acorde a la repercusión hemodinámica y va a ser limitada una vez que termina el proceso de aborto, termina el sangrado. En el embarazo ectópico va a ser escasa, pero con una gran repercusión hemodinámica, porque el sangrado es intraabdominal, y en la mola también va a ser escasa si presenta. Y la beta-HCG en el aborto disminuye en la evolución, o sea, si yo le hago cada 48 horas va a ir bajando, porque ya abortó. En el embarazo ectópico se mantiene en meseta. ¿Qué quiere decir? Que no duplica, o sea, no es un embarazo viable, pero tampoco disminuye porque ese embarazo puede estar vivo, ¿tá? Entonces queda en meseta, o sea, a las 48 horas queda igual, y a las 48 horas queda igual, y así sucesivamente. Nunca esperamos más de 48 horas. Y en la mola está mucho más elevada de lo que debería estar para esa edad gestacional, ¿tá? Si la beta-HCG es mayor a 100.000, ya la empezamos a estudiar como si fuera una mola invasora, ¿tá? Radiografía de tórax, tomografía, se le pide estudio de TSH, de T4, y se hace la consulta con oncología. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? Yo tengo 2 preguntas, sí. Sí. Con respecto a lo de la mola, si la mujer tiene después otro embarazo, un segundo embarazo con la mola, ¿ya en el tercero ya le tendría que recomendar una fertilización asistida o no, directamente no le recomiendo, digamos, cómo sería este embarazo? Bueno, depende de la paridad que tenga la paciente, ¿tá? Tiene mucho riesgo de tener una mola en su siguiente embarazo, y obviamente si tiene 2, yo le voy a recomendar sí que por lo menos no tenga un embarazo espontáneo, ¿tá? De poder asegurarnos esa fecundación normal, ¿tá? Sí. Y después con respecto al diagnóstico del embarazo ectópico, ¿puede ser que también se pueda hacer con la paraclínica de cuantificar la HCG beta, tipo si es mayor a 3000 y a su vez en la ecografía no veo nada, Exacto. diagnosticarlo así? ¿Se acuerdan que les dije que si es mayor a 1000, yo tengo que ver algo en la ecografía, ¿verdad? O sea, menor a 1000 está bien que no vea. Si yo tengo una beta-HCG que es positiva, mayor a 1000, y no veo nada en la ecografía, eso es muy sugestivo de un embarazo ectópico, ¿tá? Menor a 1000 se llama embarazo de localización incierta. Quiere decir que yo no lo estoy viendo en la ecografía, que debería, pero tampoco puedo asegurar que no esté dentro del útero, ¿tá? Por eso se llama localización incierta. ¿Hasta cuándo? Hasta repetir la beta-HCG. Si en 48 horas sigue igual, ese embarazo es un embarazo ectópico, lo tengo que ir a buscar, ¿tá? Si creció, bueno, le puedo dar un poquito más de tiempo para que aparezca intrauterino. ¿Tá? Patricia, una pregunta. Sí. En el tratamiento en aborto, cuando le damos las 3 dosis de misoprostol, es en domicilio, ¿no? La mandamos a la casa, que las tome. Igual es una dosis de 600. No queda ingresada. No, igual es una dosis de 600, o sea, son 3 pastillas, pero no son 3 dosis, ¿tá? La diferencia es que no es que se le dé una a las horas la otra y a las horas la otra, se le dan las 3 pastillas juntas, ¿tá? Las 3 juntas. Las 3 juntas, y lo puede hacer en domicilio, ¿tá? Va a quedar internada según la repercusión hematológica hemodinámica que tenga, ¿tá? O bueno, los riesgos que tenga esa paciente según su contexto. Pero la idea del aborto incompleto, sin complicaciones, es que termine el tratamiento en domicilio. Y después de que sucede eso, ¿cuánto tiempo le recomendamos a esa mujer para que vuelva a intentar quedar embarazada? Bueno, eso no está escrito, ¿tá? Siempre nosotros esperamos 10 días para hacerle una ecografía de control, ¿tá? Para ver la línea endometrial que haya vuelto a la normalidad, y después de eso lo que va a pasar es que esa paciente va a quedar con ciclos irregulares en general, o sea, no va a menstruar exactamente en un mes, ¿tá? Habitualmente. Entonces,
como consenso, siempre decimos 2, 3 ciclos regulares para que ella se regularice con su fecha de última menstruación y ahí empiece a buscar, ¿tá? Pero no es que si queda embarazada antes de eso tenga que interrumpir el embarazo, ni va a tener más complicaciones, ni nada, ¿tá? Es como más, es más un consenso para la tranquilidad de ella y para que entienda cómo viene siendo su ciclo, que porque esté escrito en algún lado que tiene que esperar esa cantidad de tiempo. Gracias. Bueno, ¿tá? Y acuérdense siempre del WinRO, ¿tá? Eso es importantísimo. En cada sangrado, si ella tiene RH negativo, le tengo que dar la gamma globulina, ¿tá? En cada sangrado del embarazo. Obviamente, si sangró la semana pasada y ya se la di, no se la doy de vuelta, ¿tá? Pero como concepto, en todas estas patologías que tienen todas sangrado, bueno, hay alguna pauta que dice solamente los de más de 8 semanas, ¿tá? Pero van a ver que acá se los damos a todos, ¿tá? Siempre que sea RH negativa, le damos una dosis de gamma globulina, ¿tá? Bueno, léanlo, porque yo sé que el sábado no tuvieron tiempo, léanlo el tema y cualquier cosa en la próxima, si tienen alguna duda, lo volvemos a revisar, ¿tá? Este es un tema fácil para que lean solos porque es como bien cuadradito, ¿tá? Después les mando, creo que el miércoles van a tener con Ani, si no estoy mal, y el jueves con Clarita, ¿tá? Pero les digo ahora que les manden mensaje para coordinar la hora. ¿Vamos? Profe, ¿nos pasas la presentación? Para Sí, yo ahora más sistemático? sí, se las paso, se las subo al clase. Gracias. Dale. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, gracias.